Hola a todos, bienvenidos a este stream donde vamos a ver la parte 3 de Estudiando Primaria. Estos días no he podido subir stream porque básicamente casi me muero y pues he estado recuperándome, así que pues vamos a darle, ¿no? A ver, los siguientes temas de primaria los vamos a ver un poquito más rápido para adelantar y luego em, que luego seguir día a día con, con el progreso. Esto lo digo más que nada porque, perdón, creo que necesito. Ok, esto lo digo más que nada porque, eh, ¿cómo lo digo? En vivo vamos a empezar a revisar los libros aquí mismo porque, eh, ¿cómo decirlo otra vez? A ver, vamos a revisar los libros ahí porque los libros están empezando a volverse un poquito más complejos y ya no es tanto de profundizar en temas o analizar, por ejemplo, decisiones de editorial o de enseñanza, sino de aprender nuevas cosas constantemente. Y son tantos bombardeos de informaciones que realmente no vale la pena que yo escriba todo eso. Vale mucho más la pena que todos nosotros chequemos el contenido en vivo. Adelantamos mucho más rápido. Así que sí, si desde el principio hubiera podido decidir una manera más eficiente de empezar todo esto, lo habría hecho como en los últimos episodios, ¿no? Yo anoto las cosas importantes y las leo con ustedes, ya en el stream. Eh, pero ya este punto en tercero de primaria ya es prácticamente un museo, un museo dialéctico. Iba a decir audiovisual, pero audiovisual sería como pues de audio y video. No, de audio y pues visual, ¿no? Pero esto solo tiene visuales. Se podría considerar audio si consideras los recursos adicionales que te proporciona, pero ya no nos vamos a meter en esos temas. Y vamos a empezar con esto, porque si no, pues nunca vamos a terminar. A ver. Sobre la... íbamos en primer año de la materia lengua materna de lecturas. Son solo lecturas. En esta solo escribí 3. Permítanme un momento porque esto es muy raro realmente. Solo escribí 3 porque básicamente es una completa locura. Una completa locura. Eh, ¿Me vio bien? No, uf, pinche vato, ¿no? A ver, ahora sí. Lengua materna lecturas. Ah, no, eso ya lo vimos. Que por cierto, en el último punto tocamos un poema de un poeta que no sé cómo se le ocurrió, pero simplemente decía, ven, ven, le dije, pero a la luciérnaga se fue volando. Bueno, ese poema, perdón. Bueno, ese poema fue inventado, escrito, interpretado. No, interpretado no, porque aquí es un libro. Por Ueshima Onitsura. Se llama Luciérnaga al parecer. No estoy consciente de si es realmente su nombre porque
según otras fuentes, parece que no lo es. Pero bueno, era algo así la ilustración. Ah, en fin. Formación cívica y ética 1. Sobre dar tus datos personales a adultos desconocidos, me parece que está muy bien orientado por si pues los padres se les olvidó este detalle de enseñanza escolar, preescolar. Sobre, sobre conocer el acta de nacimiento y los documentos personales importantes. Esto es una cosa maravillosamente necesaria. Ah, innecesariamente necesaria. y de cierta forma, pues sí, necesitan conocer todos los elementos de ahí y el cada cuánto se los van a pedir o en qué situaciones específicas. Por ejemplo, esto es algo que a veces escapa un poco de los conocimientos de los profesores, pero pues, ¿qué más da, no? Con que haya una introducción a eso me parece útil, cuando menos. Sobre la igualdad y las diferencias entre niños. Este es un tema que lo tocan mucho, pero creo que en ninguna ocasión lo tocan de manera profunda. Nunca justifican realmente las razones por las cuales somos iguales ni cómo hemos llegado a esto. Es como para no para que los niños no se discriminen entre ellos, ya sea con capacidades diferentes, con cabellos, o sea, cortes, colores o peinados distintos. A ver, es que realmente hay muchas razones para discriminar a alguien, pero razones morales. E incluso ahí hay como que muchos... una gran gama, ¿no? Les podría decir vacíos legales, pero no es un vacío legal, es un vacío moral. Son cuestiones muy complejas en las que no se interpreta de manera correcta eh, para muchos adultos. Y si es así para los adultos, pues ¿qué les espera a los jóvenes, no? Sí, me hice más pequeño. ¿Qué iba a decirles? Ah, claro. ¿Qué? A ver, en una parte del libro recuerdo que, bueno, a ver, el tema es este. La ética sobre la adopción de perros. El problema aquí es que más que nada, eh, yo lo puse porque había una parte del libro donde se mencionaba eh, cómo debo cuidar a mis perros, ¿no? O sea, lo trata como una responsabilidad sobre... habla sobre los acuerdos que deben llevar a cabo entre la familia para cuidar un perro, etcétera, cosas así, ¿no? El verdadero problema subyace en el hecho de la ambigüedad moral o ética de tener un perro, tener una mascota, de tener un ser vivo a tu disposición porque pues yo lo te gusta, ¿no? Pues está bien, pero ¿qué tan moral es eso? Desde pequeños deberíamos enseñarle ese tipo de moral o deberíamos enseñarles a cuestionarla, porque en ese caso nos deberíamos quedar con eso, con la moralidad aplicada a la adopción de animales, o deberíamos aplicarlo y enseñarlo también para la moralidad aplicada a, por ejemplo, el hecho de tener hijos. Ahí sí entraremos un poquito como que más en ¿cómo se le llamaría? En un debate moral entre enseñarles ahora o no, porque pues también es un tema un poquito más sensible que requeriría un poco más de inteligencia emocional
social y moral, por así decirlo, para pues entender realmente todo el contexto que abarca esto, pero realmente deberíamos no enseñarles esto hasta que aprendan lo otro, o enseñarles lo otro, o sea, todo el contexto para poder enseñarles esto. Eh, Porque ser un hijo no deseado creo que podría afectar a un niño de primaria, pero lo afectaría por todo el trasfondo que eso implica, por todo el trasfondo que el niño se pierde, porque no es capaz de comprender el contexto bajo el cual le estás diciendo esto, ni bajo el cual le estás enseñando, ni la necesidad de enseñarle, ni nada de eso. Él está recibiendo bajo su contexto más infantilizado y inocente, se podría decir, pero realmente no está abarcando una necesidad suya de conocerlo hasta el momento en el que pues le pica la duda, ¿no? Y si es que la duda, ese morbo de duda, pesa más que su necesidad o búsqueda de la conformidad y un ambiente pues en el que se sienta cómodo, sin saber nada más, sin querer o buscar una respuesta, sin nada de eso. Uh, Creo que es un tema muy amplio, no sabría exprimirlo más. ¿Por qué alimentarse correctamente? Bueno, esto es sobre evitar problemas y mejorar la salud. Básicamente, no sé cómo lo abordaría sencillamente. Creo que creo que empezaría un poco como con este patrón de marketing al que tienden todas las campañas, o la mayoría, en las que, bueno, dicen, primero te muestran un miedo, ¿no? Te muestran el miedo por el cual tú deberías dejar de hacer algo. Y entonces te muestran una solución y muchos beneficios, porque la solución sin el miedo no es lo suficientemente grande como para causar un cambio y hacerte cambiar de acción absolutamente todos los días. O sea, no... Es muy difícil que el mero hecho de tener esperanza en algo te haga diseñar un tipo de vida mejor y llevarlo a cabo todos los días. Eso es muy complicado. Es por eso que muchos marqueteros se van por la fácil y si no eres muy bueno motivando, llegan al punto de meterte miedo para, digamos, avanzar en esta franja del convencimiento. Entonces yo creo que para los niños sería un poco igual, porque los niños son muy cortoplacistas, son impetuosos, son muy impulsivos. Y es completamente natural, incluso considerando el hecho de que los adultos son básicamente niños. Son niños que se justifican sus acciones con, bueno, controles sociales y estructuras que supuestamente les han dicho que son más maduras. Realmente no lo son, pero pues se les puede decir eso porque pues ya, digamos, tienen más recorrido, lo cual no significa algo bueno necesariamente. Pero en este contexto en específico, sí, los niños son un poco más propensos a esto. Claro que esto no aplica para todos porque obviamente hay niños mucho más largoplacistas que muchísimos adultos. Y es completamente normal porque creo que a veces algunos adultos carecen de esta importancia de experiencias que los hayan llevado a reflexionar seriamente sobre el hacer un cambio en sus vidas. Y en cuanto a los niños pueden
pues tal como los adultos, tener una experiencia que les cambie la vida o su forma de actuar por medio de precisamente miedo o reflexión sobre el futuro, sobre quizá algo tan bueno o una vida tan buena que valga la pena incluso los sacrificios que conlleven el perderse de ciertos lujos no diría alimenticios, sino ciertos lujos de sabores, saborizantes, porque pues realmente no son tan alimenticios. Entonces, volviendo al tema en sí, sí, yo creo que enfocaría una campaña un poco de miedo hacia los productos, enfocándome sobre todo en las discapacidades, las enfermedades y todos los problemas que te puede dar de una forma práctica y que los niños puedan comprender muchísimo mejor, porque no es lo mismo tener cáncer a imaginar el cáncer, porque tan solo una hora en quimioterapia yo creo que te hace pensar muchísimo más de lo que te puede hacer sentir un seminario de un doctor que va a estudiar sobre las quimios, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo. Perdón, no soy terminológicamente ortodoxo, pero en este caso creo que esa sería mi definición. Entonces, vamos con el siguiente tema. Ah, no, perdón. Primero, entonces, la campaña de miedo concientizador y después la campaña de esperanza o vaya a aspirar, digamos, que los niños van a tener como esta aspiración, porque no solo es decirles qué no hacer, sino decirles qué hacer, qué pueden hacer, a qué pueden llegar. Eh, Realmente no solo mostrar los maleficios, sino los beneficios, realmente los beneficios útiles, los beneficios que pueden ver el día a día, los beneficios que no solo pueden imaginar, que no solo les pueden meter a la cabeza con excusas baratas, y que no lo sientan simple y tan trillado como este tema de la infoxicación, que simplemente dejas de prestarle atención a un tema porque te lo van repitiendo todo el día. Tu mente está tan cansada de esto que lo omite cuando te lo vuelven a decir. Y llega el momento en el que ya, por ejemplo, los mensajes ecologistas, los mensajes sobre tu salud ya no te importan, porque estos mensajes están sobresaturados y tu cerebro busca no estar sobresaturado, busca una simplicidad. Y para esta simplicidad a veces hay que recortar cosas que se repiten. Esas cosas que se repiten a veces son las cosas que más importan. Y en lugar de hacer cosas más impactantes, hacemos cosas más repetibles. Y estos mensajes importantes se pierden a largo y corto plazo. Próximo tema. ¿Cómo comer? A ver. Vamos a aclarar el hecho de que la pirámide alimenticia estaba un poco errónea por la necesidad de incluir digamos alimentos chatarra, eh, pero también por una, digamos, ¿cómo decirla? Una proporción de cereales un poco desfasada de lo que realmente era, según tengo entendido. Ahora, también existe el plato de buen comer, que es un poco más equilibrado y un poco más sencillo de llevar a cabo. Simplemente te divides un plato en tres partes, que una parte es básicamente semillas, panes, todo esto. No, perdón, unas semillas de tipo frijoles, leguminosas, etcétera.
El otro es todos los derivados del pan, trigos, etcétera. Que el pan es derivado del trigo, no al revés, pero el punto es. El tercero, las proteínas y alimentos de origen animal, que también incluye lácteos, huevos, etcétera, etcétera. No solo proteínas, no necesariamente, pero sí es como que la base de ellos. Entonces, como que los dividen en estos tres y de cierta forma el plato de buen comer establece como una rutina un poquito más sana, pero he visto que algunos cambian un poquito el plato de buen comer, algunos, especialmente algunos preparadores de físico, eh, ¿cómo decirlo? Es que no son preparadores de fisicoculturistas, pero sí son preparadores de entrenamiento físico. Son personas que establecen rutinas de alimentación y rutinas de entrenamiento, y ellos supongo que basan esto un poco más en hacerlo más llevadero, pero aumentan un poquito más la cantidad de proteína que debe llevar. En vez de un tercio, es como ¿cuánto era? ¿Un 40%? Y lo demás es 30 y 30, ¿no? Entonces, 30 más 30, 60. Y de los 60, de los 40 restantes, pues ya nada más proteína. Entonces, eh, pues eso, realmente no sé qué tan óptimo es esto a comparación del plato de buen comer tradicional, pero considerando los resultados y que no he visto realmente a nadie que siga el plato de buen comer a pie de la letra y que lleve un físico así, yo consideraría más de entrenamiento, sí, del entrenador, aunque también está respaldado por el hecho de que pues cuando entrenas necesitas más proteína para recompensar las fibras destruidas por el entrenamiento y todo eso, y entonces necesitas más recuperación con ellas, y sea como sea son más necesarias. No tan necesarias porque de todas formas tu cuerpo las elimina si son demasiadas, y si son muy pocas pues no creo que sean muy pocas, a menos de que no hagas ese ejercicio. En ese caso pues no, a menos de que hagas excesivo ejercicio, pero en ese caso necesitarías ya tener un rendimiento casi olímpico, incluso yo diría que dopado, pero es otro tema. ¿Cómo tomar agua? Con la jarra de buen beber está muy bien. De hecho me gusta mucho porque calcula como en porcentajes la cantidad de bebidas que puedes tomar, ¿no? Y me gusta, es una buena aproximación, me parece, a una saludable tomadera. ¿Por qué hacer ejercicio? Más allá de los problemas de evitar ponerte gordo, o para adelgazar o eso, porque pues realmente no sirve para eso. Te puede ayudar un poquitito, pero tus esfuerzos serían tan desperdiciados si usas el ejercicio solo para adelgazar. En realidad los beneficios del ejercicio son derivados de la salud, simplemente. Una buena calidad de corazón, una buena circulación, un buen rendimiento no solo físico sino intelectual, porque también ayuda intelectualmente la oxigenación en el cerebro, y realmente son muchos temas que te pueden ayudar ahí. Tan solo generalizando yo podría decir que es de sentirte más cómodo con el día a día, y esa sería la razón más importante para enseñárselo a los niños, pero necesitarían un ejemplo en vivo de cómo es realmente alguien con poca salud física, y entonces necesitarían por ejemplo ejemplos con pesas para brazo y pierna,
y usarlas durante, no sé, una hora, media hora, para que vean el esfuerzo excesivo que tienen en los huesos, en las arterias. Es que sí necesitaríamos desarrollar un experimento muy creativo para simular el estado en el que alguien con deficiencias saludables en cuanto a estos problemas derivados de la obesidad tratan. Entonces sería muy interesante para concientizar realmente a los jóvenes. Jóvenes niños. Bueno, niños jóvenes. Niños demasiado jóvenes. ¿Por qué dormir 8 horas? Mejoras la memoria a largo plazo. Básicamente vives más. Tienes muchas más probabilidades de no morir por un infarto. Tus ritmos circadianos se pueden organizar de una manera más eficaz. No sé, es que son tantas cosas y lo puedes usar de tantas maneras para mejorar tu vida en sí. Y creo que dormir es una de las cosas más importantes de la vida. Dormir, comer y socializar. Tal vez algunas más, pero no las voy a comentar ahora mismo. No, es que es importantísimo. Especialmente las 8 horas. Hay personas que biológicamente están predispuestas a poder dormir menos y alcanzar esta fase de sueño, por así decirlo, pero no son todas. Y que tú creas que eres uno de ellos es sinceramente muy poco realista, a menos de que clínicamente lo pruebes. ¿Por qué visitar al médico 2 veces al año? Pues porque puedes. Porque ya no te cuesta un ojo de la cara. Porque puedes ir al CIMI. Y porque además de prevenir con ejercicio, buena alimentación y buen sueño, pues también puedes prevenir cosas que la verdad no te puedes esperar y que a veces no dependen tanto de ti, de tu rutina ni nada de eso. Cosas que a veces son hereditarias, a veces te tocan por una mala suerte, una mala fecha, como el COVID. Son muchas cosas las que te pueden pasar. Y de muchas maneras, muchísimas. La naturaleza es muy creativa en eso, de matarte. ¿Por qué bañarse? Por higiene personal. Básicamente para evitar el sentimiento de incomodidad, tanto personal como social, pero no necesariamente tendría que ser diario, porque bañarse diario es una cuestión que incluso afecta a tu salud. Todos tenemos unos tipos de enzimas, no, un tipo de grasa corporal que es necesaria para la salud de la piel. Entonces, si retiramos constantemente esa grasa, podemos exponernos a infecciones o a que nuestra piel se deshidrate o se irrite, etcétera, etcétera. Un mosco. Oh. Entonces, pues sí, báñate. Sí, no necesariamente diario, pero una vez cada 2 días, no sé. No te vas a morir por bañarte diario, pero tampoco por no bañarte diario. ¿Por qué lavarse las manos? Igual, higiene personal, más que nada. Y también por salud personal. Te puedes estar comiendo y meterte un par de bacterias mortales a tu cuerpo. Eso sería muy penoso si pues es
tu forma en la que vas a morir, pues, no sé, por no lavarte las manos. ¿Por qué abrigarse? Es un tema peliagudo porque no tengo conocimientos tan profundos, pero según doctores, realmente el abrigarte no va el abrigarte o no va a causarte enfermedades. Lo que va a causarte enfermedades va a ser la bacteria que entra a tu cuerpo. Cuando te abrigas eres como un capullo donde van a emerger muchísimos gérmenes y de alguna forma al cubrirte te estás enfermando a ti mismo, ¿no? Pero esto es de medias porque si vamos a un punto extremo donde las bacterias sean donde las bacterias son los secundarios, sino que el frío es realmente extremo o el calor, pues sí te puedes morir también porque te puede dar neumonía, te puede dar isolación, entonces sí te puedes morir por el ambiente, pero el ambiente no te puede provocar tos, por ejemplo, a menos de que sea un cambio de temperatura de golpe, ¿no? Estás en un lugar caliente, sales a un lugar frío, estás en un lugar frío, entras a un lugar caliente. Esto sí podría darte un problema de salud, pero los virus y bacterias serían culpa de que te abrigaste, no del frío. ¿Por qué aprender a vestirse? Es tu forma de comunicarte ante el mundo y darle una percepción. Realmente no es algo bueno ni malo, simplemente es una herramienta. Es una herramienta que existe aunque tú no la uses. Y que la uses mal no significa que no la estés usando. Entonces, aprende a vestirte bien y, bueno, dependiendo del contexto y los objetivos que tú tengas. Con el ambiente, o sea, con las personas que tú estés, digamos, tratando. ¿Por qué lavarse los dientes? Por cuestiones de salud e higiene. Igual. Importantísimo. ¿Cuánto llevamos? No me parece. Se crashó. Ok, a ver. Entramos otra vez. Llevamos media hora y ya me cansé de la garganta. Sobre que los niños oh, todavía me estoy muriendo. A ver. Sobre los datos de las envolturas, como la información nutrimental y pues básicamente estos sinónimos técnicos que los que hacen las envolturas usan para no decirte que es azúcar. A lo mejor lo dicen como jarabe de fructosa o derivado de no sé qué, de la caña o etcétera. Entonces hay muchas formas de llamar al azúcar, quizá incluso a la sal. Solo conozco el caso del azúcar y me parece que hay otro por ahí famoso, pero no recuerdo muy bien. El punto es de que
si no conoces estos términos y planeas leer una etiqueta, pues realmente eres muy fácil de engañar. Um, y es una de las razones por las que aquí en México, por ejemplo, está esta etiqueta de, bueno, estas etiquetas de alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcares. Y son cosas que suceden. Mm, Sobre presentar a gente que no se conoce. Es un buen gesto, es un gesto amable. Yo creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y pues ya, ahí acaba. Sobre la crueldad de los niños. Los niños son muy crueles. Pero no es que su naturaleza sea cruel, es que su naturaleza es inexperimentada. Eh, yo diría... Es que, ¿cómo lo dirías? Mire, es que a fin de cabo, los niños son unos ignorantes. No pueden entender el hecho de que... Bueno, no pueden entender el trasfondo detrás de un acto cruel, ni las repercusiones que va a traer. Y cuando lo entienden en ese momento en el que, después de que lo hicieron, pues es como de que prefieren justificar sus acciones a detener los hechos. Es muy complicado encontrar un niño que realmente se eche para atrás, porque pues así funciona el cerebro. Realmente justificamos nuestros actos, pero a partir de nuestros actos, no a partir de lógica real. Usamos la lógica para justificar, pero no al revés. No justificamos a través de la lógica. No sé si esa terminación sería la correcta, pero sí, actuamos, nuestro cerebro lo justifica y es entonces cuando creemos que lo pensamos, pero no lo pensamos. De hecho, las acciones del cerebro ocurren segundos antes, o sea, la orden del cerebro de actuar, hacer o pensar algo ya ocurre momentos antes de que tú siquiera estés consciente de que pensaste, de que hiciste o de que, no sé, algo. Entonces, nuestra conciencia está atrasada a nuestros impulsos. Es mucho más lenta y es entendible porque en la naturaleza, pues, si no te movías antes de lo que pensabas, pues te morías. Podías morirte, pero pues ahora ya no es tan necesario. Y ahora mismo es como que una de estas lastres evolutivos que seguimos cargando y una de las mayores pruebas por las que Dios no existe realmente. Este diseño inteligente no es tan inteligente y no solo no necesita a Dios, sino que si lo necesitara demostraría que Dios es imperfecto o que nos hizo así por mera arrogancia. Pero no creo, porque en cualquier caso en la misma Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que Dios también sería imperfecto como nosotros, o que en cualquier caso o no es nuestro creador directo o no es un creador creado perfectamente y entonces es como una creación de algo todavía mayor, pero que él no tomó en cuenta a la hora de crearnos. Entonces no solucionó sus imperfecciones con nosotros. Ya es un tema un poquito más metafísico, pero sí, ya cuando cuestionemos un poquito la Biblia podemos comentarlo. Sobre las emociones de los niños. Oye, es que los niños son muy complejos. Yo diría que
no tienen tantas capas de complejidad, pero no, eso no impide que sean complejos ya de por sí. Un niño puede sentir la misma cantidad de frustración que tú. Digamos, un niño pierde su juguete, un niño pequeño. Ese niño está sufriendo, podría sufrir igual o más que tú cuando pierdes la hipoteca de tu casa, cuando te desalojan o cuando pierdes a un ser querido. Porque, no, de hecho él sufriría más, por dos razones. Nuestro sufrimiento depende mucho del contexto en el que hayamos estado. Realmente como que comprobamos y comparamos comprobamos y comparamos nuestras experiencias pasadas con esta para darnos una idea de qué tan grave es la situación. Y si no tienes realmente otras situaciones graves, catalogas la que ya tienes como la peor. Y esto tu cerebro lo hace sin que tú quieras. Entonces, si el cerebro es el que controla la sensación de sentirse así, y tu sensación de sentirse así es la peor que has sentido, entonces tampoco hay mucha necesidad de que el cerebro haga matemáticas o que haga un estimado a partir de otras personas, porque no puede. Entonces, bajo esta misma lógica, un cerebro de un infante que acaba de perder a su juguete puede estar sufriendo lo mismo que tú como adulto en tu peor día de toda tu vida. Y es comprensible, o sea, es natural. El problema es que también pasa como con el chile. El picante deja de hacernos sentir tan enchilados después de varias interacciones. Esto pasa porque nuestro sistema se acopla y se acostumbra a recibir este tipo de estímulos. Cuando un adulto ya ha pasado varios años, o sea, ponle que mínimo 20, 25, no, es que incluso desde los 5 años, 3 años, cuando has pasado por una experiencia como una emoción, en este caso tristeza, enojo, rabia o resentimiento o lo que sea, lo resistes más. Pero un niño al cual por primera vez en su vida ha recibido este impulso, lo recibe 300 veces peor que tú. Tú puedes haber perdido la casa y todo lo que quieras, pero sabes qué hacer, sabes que puedes seguir adelante, sabes que mínimo te puedes suicidar. Un niño no sabe que se puede suicidar. Un niño no tiene salida de la vida. ¿Qué tan triste es eso para un niño? Ni siquiera poder dilucidar un futuro en el que realmente no entendía. Un futuro en el que no suponía vivir sin ese juguete. Un niño puede sentir todo eso. Puede sentirse peor que tú. Puede sentirse mejor que tú. Y es completamente comprensible. Pero a la gente no le importa, así que pues ahí lo dejamos. Sobre hacer favores. Los favores son algo muy interesante. Cuando tú haces un favor a alguien, es que es un proceso complejo, porque depende un poco como desde qué punto de vista al que le estás haciendo el favor se siente. Porque si tú eres un desconocido que de repente llega y le estás dando algo a cambio de nada, pues sí se va a sentir medio confuso o desconfiado, ¿no? Entonces tienes que encontrar un contexto en el que puedas hacer un favor a cambio de nada y que realmente sea comprensible y convenza el hecho de que sea a cambio de nada. En este caso, por ejemplo, puede ser el caso de internet, en el que puedes subir videos y para
para resolver preguntas, dudas o problemas de personas a cambio de nada, porque no les cuesta más que un clic. Entonces, bajo el razonamiento fácil, se podría decir que pues ellos piensan, pues ellos lo hacen por clics o por dinero, por cosas que a mí no me cuestan nada. Entonces, técnicamente sí pago en internet, pero no lo pago solo por él. Entonces, estoy ganando por ganar. Y eso es, creo que la mentalidad a la que debes llegar, aun si el favor es en persona. Es muy complicado porque tienes que ajustar todo el contexto de la situación para que esto sea creíble. Pero el favor da pie a la reciprocidad y a que más tarde se devuelva, aunque sea en otro contexto, ya sea un favor social, un favor económico, un favor no sé, incluso emocional. Puede ser un consejo muy poderoso, pero sí necesitaría dar muchos ejemplos. Si es para un niño, necesitaría abarcar un poquito más como el contexto social adulto en el que todo esto aplicaría, pero también explicarles que especialmente en su edad son mucho más volubles a recibir y dar favores. Entonces para ellos es todavía más útil, pero ellos no lo saben y también sería cuestionable enseñárselos porque podrían usarlo contra sus propios padres. Entonces sí es un dilema moral un poquito cariñosito. Vamos a dejarlo por ahí. La diferencia entre necesidad y deseo. Algo que necesites es algo necesario realmente. El deseo es algo que puede ir y venir. Yo creo que los seres humanos somos los únicos seres vivos que pueden realmente diferenciar entre estos dos sin caer en una, digamos, ¿cómo decirlo? Ambición de esos estímulos. ¿Cómo? Una droga, una propia droga. Es que a ver, lo que quieres no es lo que necesitas. Pero cuando consigues lo que quieres realmente solo obtienes un objetivo más. Y luego te vas por el otro y por el otro y por el otro. Eso nunca acaba. Pero las necesidades tampoco acaban. Nunca acaban en la vida. Al menos todavía no hemos llegado a un punto en el que ya no necesitemos alimento, descanso, etc. Quizá algún día llegaremos, quizá, pero por ejemplo en cuanto a los deseos, nunca vamos a poder saciarlos, a menos de que también inventemos tecnología como para limitar esta sensación de necesidad. Que ojo, la sensación de necesidad no es la necesidad real. Y yo creo que es un temazo, pero no abarcaría con un podcast. No. Yo creo que también habría un tema por aquí sobre lo nacionalista
y sobre el, por ejemplo, hacer actos a la bandera y todo eso, la innecesariedad de hacer eso es absurda. ¿Por qué un niño, por qué tantos niños se reunirían alrededor de una bandera para mostrarle respeto? ¿Por qué? ¿Qué les enseña eso? Disciplina, ¿no? Tan pronto como les digas que descansen o que se vayan, pues se van a ir. Ninguno se va a querer quedar para ver la bandera. A ninguno le importa la bandera. Tal vez le importe un poco lo que significa esa bandera, pero en su círculo cercano, o para alguien importante para él. Pero para él no le va a importar. La nacionalidad es algo inculcado tan a fuerzas que incluso el uniforme es una prueba de ello. El uniforme escolar es una calca del uniforme militarizado. ¿Por qué? Pues para acostumbrarte a un contexto en el que pues te vas a tener que formar, vas a tener que seguir órdenes, vas a tener que estar en grupos, vas a tener que aprender en equipo, vas a tener que pues aprender en general. Hay un análisis en inglés de un señor que hizo un reglamento para prisiones. Este reglamento para prisiones es prácticamente idéntico a un reglamento de secundaria. ¿Cómo puede ser esto? Yo diría que enseñar tal como están todos estos medios de propagación, que son el formarse, bueno, todos los ejemplos que di. Como acto nacionalista, yo creo que es inútil. Yo creo que si quieres realmente hacer algo que promueva el nacionalismo mexicano, no puedes enseñarle a los niños no sé, quiénes son los niños héroes, porque los niños héroes ni siquiera existen, ni siquiera existieron, y si existieron ni siquiera estuvieron tan comprometidos como pareciese. Y el hecho es que a un niño no le importa eso. Pero ¿qué pasaría si consiguiéramos modelos, por ejemplo, más interesantes para los niños? Modelos a seguir. Modelos a seguir que no fueran tan clichés como el típico hidalgo. No sé. Ni siquiera se me viene a la mente alguien tan interesante. Ni siquiera nos enseñan a aprender algo interesante de ellos. Entonces, ¿cómo nos interesaríamos en ellos y en sus causas de lucha? Creo que está mal estructurado la idea y creo que ni siquiera es una buena idea, a fin de cuentas, como para estructurarla. Sobre damn. La importancia de los buenos conflictos. Los conflictos son buenos. Son muy buenos mientras lleven a algo. Porque si no llevan a nada no son buenos conflictos. El problema es cuando crees que todos los conflictos son malos. No necesariamente.
La utopía. La utopía de la comunicación sin emociones. Básicamente son todos los temas. En matemáticas hay como muchos tipos de juegos de números, pero son solo como contextuales. Esto pasa en primero y en segundo. En tercero todavía no lo hemos revisado, pero hay como que todavía probabilidad de que haya algún ejercicio interesante. Y ya sería todo. Lo de primaria 2 sería para otro directo y no es tan largo, así que yo creo que podríamos abarcar primaria 2 y primaria 3 en uno solo. Y entonces sí, checar en vivo las actualizaciones de... Las actualizaciones... No, los libros, porque tiene un contenido interesante y específicamente en cuanto a las decisiones artísticas. No diría que son las correctas pedagógicamente, pero sí tienen un enfoque interesante para que el niño se mantenga activamente interesado. Es que es una imagen muy limpia. Entonces tenemos el próximo directo y en ese vamos a abarcar todos esos temas. Y pues ya.